De una constitución en 1901, que es una constitución hecha para el momento en que Cuba estaba intervenida por los americanos, había terminado la guerra de independencia, o sea, había muchos cruces de intereses, yo diría raros, no eran autóctonos. Y la constitución del 1 cumplió su cometido, sin embargo, era una constitución muy rígida, yo diría muy conservadora, no de acuerdo al ambiente o a la historia de Cuba. Y después, bueno, llega Laredo Bru como presidente y decide que teníamos que tener una constitución para el momento histórico que vivía Cuba y, por supuesto, para los adelantos sociales que Cuba necesitaba. Ahí te dejo. Bueno, hay que recordar que había habido una revolución en el 33 para terminar con la presidencia de Machado, que había violado incluso esa constitución del 1 con la prórroga de poderes. Entonces, esa república de generales y doctores, recuerda que casi todos los presidentes en esos años habían sido generales de la guerra de independencia, y con la frase de Martí, que no se funde un pueblo como se manda un campamento, bueno, ese militarismo en la presidencia no siempre fue positivo. Y en el 33, incluso en ese gobierno de los de 100 días, se hicieron muchas leyes y hubo una creciente conciencia social. Entonces Laredo Bru llega a la presidencia con el lema de constituyente primero y elecciones después, porque Batista quería lo contrario, quería que las elecciones del 40 fueran antes de la constituyente. Pero Laredo impone y a finales del 39 se hacen unas elecciones para elegir a los constituyentes, que son 76, entre ellos 3 mujeres, y gente de distintos partidos, 9 partidos distintos, entre estaban los liberales, estaba el ABC, que era conservador, estaban los comunistas, estaban los auténticos y otros partidos menores. En la apertura de la Asamblea Constituyente, que tenía un periodo límite para hacer su trabajo, José Manuel Cortina, que era un gran orador, dijo la famosa frase de afuera los partidos y dentro la patria. Y la verdad que fue así, y yo creo que es el momento, en mi opinión, más hermoso de la historia de Cuba, porque es el único momento en que cubanos de distintas ideologías, de distintas posiciones políticas, se unieron, llegaron a un consenso, un compromiso, una palabra muy difícil en nuestro vocabulario. Sí. Es más, no existe, porque compromiso es como comprometerse para casarse, no tiene el sentido de compromise que tienen en inglés. Y se dieron a sí mismos, sin ninguna intervención extranjera, una constitución adelantada para su tiempo, y podemos hablar de eso, pero que reflejaba las aspiraciones del pueblo cubano. Qué interesante, amigos de Cuba y su historia, que Hugo haya mencionado algo. Es un punto clave y decisivo para entender ese momento. La Cuba de los generales, con excepción de Zayas, o sea, las presidencias de Cuba habían sido todos generales, y algunos buenos, algunos mejores, siempre con luces y sombras, pero a Cuba le faltaba esa civilidad, esa cultura del diálogo, del entendimiento, de que la patria esté por encima de los partidos, que es una frase muy bonita, además refleja la realidad de ese momento, y se logró. Yo creo que ese logro no solamente es por los participantes, sino por quien dirigió la Asamblea Constituyente, que me refiero a don Carlos Márquez Sterling. O sea, fue un momento grande en la historia de Cuba, un momento de crecimiento, de ejemplo. Indudablemente, yo creo que los constituyentes y Carlos como presidente de ellos tuvieron mucho que ver, pero también el pueblo en sí, porque esto reflejaba todas esas aspiraciones, que plasmaba todas las razones de la revolución del 33. Hubo un creciente sentido de justicia social, de nacionalismo. El pueblo siguió esos debates que fueron muy interesantes. Dicen, mi padre me contaba, que los oían en la radio, no había televisión, que uno podía caminar por las calles de La Habana y oía los debates, porque en todas las casas estaba puesta la radio para seguir los debates que se transmitían por la radio. Y fueron interesantísimos. Hay un libro, por ejemplo, de Néstor Carbonell Cortina, que su padre, naturalmente, su abuelo, participó, en que recoge varios de los debates, y tenían un humor y un ingenio, algunos más que otros, pero por ejemplo hay varias anécdotas entre Blas Roca, que era comunista, y Oreste Ferrara, que era muy ingenioso. Y Carlos me los contaba, yo recuerdo algunos, por ejemplo, en algún momento Blas Roca dice que en Rusia eran los obreros y no los burgueses los que iban al teatro. Y Oreste le contesta, bueno, ¿cómo van los burgueses si los mataron a todos? ¿Usted quiere, señor Blas Roca, que los muertos vayan al teatro? Sí. Y en otra ocasión dijo que en Rusia se podía criticar al gobierno. Y entonces Ferrara dijo, sí, pero solo una vez. Y hizo así el gesto, ¿no? Y entonces todavía Blas Roca dijo,
pues yo he ido a Rusia 2 veces y he criticado el gobierno, que sí yo, y no me ha pasado nada. Entonces Núñez Portuondo contesta, sí, pero lo hiciste en español, no en ruso. Así que tenían un ingenio, hay muchas anécdotas, y estas las sé principalmente porque en la sobremesa se las oía Carlos. Claro. También no sé cuál dijo que alguien pasaba por la universidad, y Oreste Farrobo dijo, también pasaban los tranvías. O sea, tenían un ingenio. Sí. Bueno, Ferrara es parte de esa historia de Cuba. Yo recuerdo una anécdota de Ferrara, que de una muchachita que le hace un poema a Martí, y Martí le firma a la niña de Tampa. Y después esa niña se casa con Ferrara. Y cuando va a votar en las primeras elecciones, le dice, no, pero usted no es cubana. ¿Cómo que yo no soy cubana? Y entonces, bueno, no le dieron el voto. Entonces ella se lo comenta a Ferrara, y Ferrara le dice, ¿tú todavía tienes el papel que te firmó José Martí? Y yo, sí, lo tengo. Y Ferrara se lo dio, y él fue a la Junta Electoral y le dijo, mira, mi esposa acaba de venir aquí y no le dieron el derecho a votar. Mire lo que le escribió Martí, a la cubanita de Tampa. Y entonces enseguida le dieron todos los derechos. Es una anécdota de Ferrara, porque Ferrara es uno de los esas figuras de la historia de Cuba, como tú dices, de una ingeniosidad y de una inteligencia significativa, ¿no? Sí. En algunas cosas no ganó todos los debates y uno fue porque la Constitución, entre muchas cosas, por ejemplo, limita los poderes del presidente. La Constitución del 1 era muy presidencialista. Sí. Y aumenta o asegura al Poder Judicial. Los 3 poderes. Sí. Bueno, hace un balance mayor que el que había en la Constitución 1. Claro, del 1. Y una de las discusiones fue si era un régimen parlamentario, que eso no ganó, o si era unicameral, que tampoco ganó. Ganó la idea de Montesquieu de la división de poderes, con 2 cámaras, etcétera. Que siempre pensamos que la Constitución tiene mucho que ver con la Constitución americana o con la influencia americana. No, la Constitución americana es totalmente... Algunos dicen que ese es uno de los logros mayores que tiene la Constitución del 40, y tú lo estás señalando, ¿no? Obviamente es un logro, la división de poderes. Sí, indudablemente. Y no solo es la división de poderes, porque uno lo dice así, y bueno, es muy fácil, ¿no? Ah. Yo he ayudado a gente para la ciudadanía, y les pinto la Casa Blanca, y les pinto los magistrados, y les pinto el Capitolio para enseñárselo, pero es qué poderes, cómo se balancea ese poder, ¿no? ¿Qué poderes tiene el presidente? Por ejemplo, en esta Constitución ya el presidente no era quien nombraba a los jueces, sino se nombran por oposición. Antes era el presidente. O sea, es cómo se limitan los distintos poderes, y en esta Constitución lo hace. Pero indudablemente quizás no fue lo más importante de la Constitución. Yo creo que lo más importante de la Constitución fue que se establecen una serie de derechos sociales, de derechos del trabajador, de derechos de la mujer. Fíjate que hay una cláusula que dice que no se puede discriminar por razón de sexo, de color, de raza, de origen nacional. Y esa cláusula no existe en la ley americana hasta la Ley de los Derechos Civiles en 1964. Existe la Constitución de 1940 en Cuba. Así que en ese sentido fue muy adelantada a su tiempo. Para la mujer, por ejemplo, tenía, que tampoco existe así, derecho a una licencia por maternidad, incluso permiso para 2 veces al día, si al regresar al trabajo está dándole el pecho al niño por lactancia, permisos de tiempo libre durante las horas de trabajo, que no se podía discriminar entre la mujer casada y la mujer soltera. Eso parece una cosa tonta, pero no. Como se esperaba que la mujer casada fuera a tener hijos, se discriminaba para que no tener que darle esa licencia. Claro. 44 horas de trabajo, eso para todo el mundo, un mes de aguinaldo, un mes de vacaciones, cosas que todavía no existen aquí. Indudablemente el derecho a la propiedad privada, el derecho de habeas corpus. En lo de la propiedad, por ejemplo, no estaba prohibida la confiscación de bienes, que claro, sabemos que eso después cambió. Había, los derechos del trabajador, los derechos del sindicato, muchos derechos sociales, derechos que ahora se llaman derechos humanos, sí. Aunque no se llamaban así, pero cosas que después vimos en la Carta de las Naciones Unidas en el año 48. Derecho a la educación, a la libre expresión, sí. a la religión. Hay un artículo que te lo quiero recordar porque hemos hablado, y es el artículo, creo que es el 77,